Hola, bienvenidos. Estamos en el segundo programa en esta ocasión de nuestra serie Sabores y Saberes Tradicionales de México, charlas etnobotánicas que iniciamos hace un mes. En esta ocasión vamos a hablar de una planta sumamente importante, el pericón, el yautli, San Miguel o hierbanís, como usted lo conozca en su comunidad, en su mercado más cercano, pero si usted lo utiliza seguramente hoy aprenderá sobre muchos usos más que tiene esta planta que es utilizada desde la época prehispánica. Acompáñenos en este programa, se van a divertir mucho, van a aprender y van a ver una planta llena de color, de misticismo y de gran tradición para nuestro país. La colección etnobotánica tiene como antecedente cuando se forma la unidad de recursos genéticos, que era la UNIRGEN, y a partir de entonces se conforma aquí en el Jardín Botánico el grupo de investigaciones de etnobotánica. Pero en realidad ya aquí, para estar en este sitio fue a partir de 2003 que se reúnen muchas de las colectas que hicieron los etnobotánicos a través de varios proyectos de investigación. Las colectas en espíritu, que son las que se encuentran en alcohol al 70%, principalmente son flores y frutos, se encuentra arreglada por familias en forma alfabética. Las colectas que tenemos en manojo, que muchas de ellas son plantas secas, colectadas en varios mercados de la República, pues también la tenemos arreglada en forma alfabética por familia, de tal manera que, bueno, vemos las apiáceas, las asteráceas y así sucesivamente en orden alfabético. Es la forma como hemos encontrado ahorita para arreglar los diferentes tipos de colectas que se encuentran en esta colección. Algunas de las colectas de tagetes lúcida que se encuentran en la colección han sido realizadas por el doctor Robert Bay y la doctora Edelmira Linares, donde varias de ellas provienen del estado de Chihuahua, donde recibe el nombre de hierbanís y se reporta como medicinal y también con el nombre de pericón. Otra colecta que ellos hicieron es en San Miguel Allende, donde es recolectada en el campo alrededor de este sitio y se reporta como medicinal para espanto y frialdades en el vientre. Y también le dan el nombre de Santa María o pericón. Hola, pues ya estamos en este maravilloso espacio al aire libre, aquí en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, donde vamos a iniciar esta charla que hoy promete ser llena de aromas, de colores, también de sabores y muy interesante para todos nosotros. A lo largo de muchos años hemos estado algunos de nosotros en contacto con una planta que estamos viendo aquí y que tiene gran significado y tradición para nuestro país, el yautli, una planta de gran importancia y con gran tradición. Hoy queremos abordar esta planta tan importante para nosotros los mexicanos desde varias perspectivas. Para eso, como ya lo hemos visto en otros momentos, pues nos está acompañando la doctora Cristina Mapes, quien es la curadora de la colección etnobotánica y cuyo objetivo, pues ustedes ya saben, es platicar sobre los tesoros y estos artículos y productos que se encuentran, artesanías que se encuentran resguardadas dentro de nuestra colección y que hoy queremos compartir con ustedes. Pues para dar inicio a esta deliciosa charla, porque además si ustedes estuvieran aquí,
aquí, de verdad no solamente estarían disfrutando de este colorido que nosotros vemos en este amarillo intenso del yautli, sino también del intenso aroma que estamos percibiendo todos nosotros aquí. Hoy, para hablar de esta planta, pues quisiera iniciar con Cristi preguntándole que ella nos comentara, pues esta planta desde cuándo es importante, Cristi, ¿qué otros nombres tiene? Porque es una planta que tiene gran distribución en México, sobre todo en las zonas templadas, y un gran significado. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, bueno, esta planta que pertenece al género Tagetes lucida, es una planta que desde tiempos prehispánicos ha tenido una gran importancia, porque además de tener muchos usos medicinales, era una planta sagrada. Actualmente se ha cambiado un poco el significado sagrado de esta planta, en el sentido de que se ha vuelto una planta para agradecer y acompañar. Pero en tiempos prehispánicos se le ofrendaba al dios Tlaloc. Y bueno, recibe, por ejemplo, en diferentes lenguas indígenas, ahora sí que nombres en la propia lengua, como es el caso de Yautli, en náhuatl, que significa flor para ofrendar. Pero también hay nombres en otomí, en purépecha, en celtal, y en español recibe también varios nombres. Se conoce como anisillo, como hierba anís, como flor de las nubes, como pericón, que este nombre, bueno, fue puesto por los españoles, dado que se les semejó mucho al género hipericón, que se encuentra presente en España. Y también la hierba de San Juan y la hierba de Santa María. Entonces, bueno, pues entre muchos nombres, ¿no? Bueno, yo estaba revisando la literatura, que sobre todo sí hay bastante información sobre el yautli, y estábamos viendo cómo los nombres cambian dependiendo de la región, que es un poco lo que comentaba Cristi, y que a mí me impresionó mucho porque eso que habla del gran uso que tiene a lo largo de nuestro país, y cómo más hacia el norte pues se conoce, como Cristi bien nos decía, como hierba anís, porque de verdad tiene un olor bastante fuerte, muy anisado, y también el sabor es muy fuerte cuando uno lo consume. Y también cómo hacia el centro de México vamos viendo estos procesos de evangelización que se van dando con la llegada de los españoles, y cambia toda esta tradición que nosotros tenemos sobre las ofrendas a Tlaloc, dios de la lluvia, que posteriormente terminan en las festividades de San Miguel, y que seguramente Cristi más adelantito nos va a hablar de ello. Pero entonces esto nos da una idea de todos los nombres que finalmente puede tener una sola planta, y de ahí la importancia de saber los nombres científicos, ¿verdad, Cristi? Oye, Cris, y dime, entonces, estos usos que de alguna manera nos esbozaste ahorita al principio, ¿cuáles han sido los usos más importantes y cómo se documentaron? Porque eso también creo que es una parte que habla de la tradición de una planta. ¿Dónde encontramos esta información? ¿Qué nos dicen los códices o estos documentos antiguos? Bueno, sí, hay registros desde tiempos prehispánicos. Tenemos el Códice Sagún, donde ya hablan de esta planta. Sagún dice que es una planta que presenta flores de color amarillo intenso, que presenta muchas ramas, que todas están acomodadas hasta la parte de arriba, y que tiene un gran olor a anís, precisamente. Él menciona que era medicinal y está registrada para la curación de cámaras. Así está en el libro de Sagún, donde las cámaras equivale a afecciones diarreicas. Entonces se ha utilizado mucho para problemas gastrointestinales. También dice que sirve para cuando la gente vomita sangre o cuando tiene temperatura. Y la otra cosa muy importante es que menciona que una vez seca se utiliza como incienso
que se ofrendaba a Tlaloc. Entonces siempre ha estado muy unido este dios de las lluvias con esta planta. Esto se debe a que tiene aceites esenciales en los tallos y en las hojas y una vez seca pues funciona como incienso. Pero de hecho era llamada el incienso de los pobres comparada con el copal. Con el copal, ¿no? Pero era ampliamente usada. También Francisco Hernández, se refiere a esta planta donde dice que cura más de 200 males, entre ellos muchas enfermedades de afiliación cultural, como sería el caso de los empachos, susto y malos aires. Y finalmente en el Códice Badiano menciona una cosa, entre muchas, son muchas los usos que reportan las tres fuentes, pero que ayuda para que la gente pueda pasar, ahora sí que sin sufrir ningún daño, un río o cierta inundación de agua. Entonces, bueno, son de los usos que se reportan en las fuentes históricas, ¿sí? Es como, sí, Cris, muchas gracias. Y ahorita me hiciste recordar algo, también hablaban algo de los que les caía el rayo, ¿no? Sí. Que también la gente le ayudaba, se curaba justamente con el yautli, para las personas que les caían los rayos. Y es muy curioso, y esto va muy ligado a lo que te quiero preguntar ahorita, esos usos que se registran en estos documentos antiguos, ¿se siguen conservando hasta ahorita? ¿Cambian con el tiempo? ¿De qué depende que sigan vigentes? Porque ahorita que nos comentaste de los usos para enfermedades gastrointestinales, pues me quedé pensando que normalmente yo, por ejemplo, lo tomo para la indigestión, ¿no? Sí, es se sigue a la fecha conservando estos usos medicinales, donde están muy ligados con los procesos, las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces se sigue usando mucho para diarreas, para problemas de colitis, en fin. También sirve para problemas del sistema nervioso. De hecho, se recomienda mucho cuando hay mucha ansiedad, incluso depresión. Y también es muy importante en el temazcal. Se utiliza junto con muchas otras plantas para cuando acaba de parir la mujer y que se piensa que pierde mucho calor y esta planta es caliente. La gente la considera caliente y por lo tanto de esa manera para poder recuperar el calor del cuerpo en la mujer. Y también para el niño recién nacido, también se acostumbra usarlo, lavarlo con una infusión con esta planta, ¿sí? Pero también hay otros usos que, por ejemplo, se usa para cocer nuestros elotes y chayotes. Y bueno, eso le da un sabor muy dulce a los elotes y chayotes y además le da un color amarillo. Se pinta de color amarillo y a la gente le agrada ese color, por ejemplo, en el elote, ¿sí? También en el centro de México se usa para hacer aguamiel de color amarillo. Nunca lo he probado. No, sí, el aguamiel amarillo. Me gustaría. Sí, y parece ser que tiene toda una relación también esta preparación con las diosas del maguey, del pulque, que también de alguna manera llevaban representados manojos de esta flor. Y lo otro es que se usa como insecticida mucho para los mosquitos. Entonces, bueno, pues sí, tiene. Podemos hacernos un repelente. Sí, para mosquitos, por ejemplo, como insecticida. Y bueno, es una planta ornamental maravillosa.
Sí, así como nos comentaba Cristi, pues realmente es una planta ornamental muy bonita por ese color tan intenso que tienen. Es una planta melífera también muy, muy importante. Y seguramente tiene muchos más usos, ¿verdad, Cristi? Sí, me gustaría comentar uno que me llamó muchísimo la atención, que también se pone cuando en el fogón para que entonces salga el incienso, el olor. Y cuando una familia tiene problemas entre ellos, pues se resuelven junto al olor de esta planta. Entonces se me hizo... Ay, mira qué bonito, un poco uso ceremonial que tiene de levantar las malas vibras y armonizar el entorno. Yo creo que es uno de los usos más interesantes porque a pesar de, más bien, además de todos los usos que tiene como planta condimenticia, que ahorita ya vimos esta explicación que nos dio Cristi, de los elotes y los chayotes que particularmente a mí me encantan y que aquí les pusimos una muestra porque además van acompañadas de tequesquite, ¿verdad, Cristi? Que también es un elemento que se usa, que usaron de los antiguos mexicanos y que sigue vigente hasta la actualidad y que la podemos seguir utilizando incluso como condimento porque le da un sabor extraordinario en esta mezcla. Uno de los usos que a mí particularmente también me encanta y que me gusta mucho resaltar cuando hablamos de las plantas mexicanas es este uso tintorio que tiene este rebozo que ustedes están viendo aquí, que lo estamos usando ahorita como camino de mesa, está teñido justamente con este pericón. Aquí les pusimos esta obra maravillosa que habla sobre las plantas tintorias de México, muchas de ellas, y que incluye el pericón. Ojalá que en algún momento ustedes puedan revisarlo y ver por qué es tan importante también saber para qué nos sirven las plantas. Tienen muchos propósitos, muchos usos, y aquí les hicimos también este tecito para que ustedes lo puedan ver. Miren, aquí me voy a acercar un minuto. Nada más para que vean el color que toma la planta cuando uno la pone esta la hicimos como una infusión, pero realmente la hicimos un poquito más cargada para ver los colores que toma y ver cómo nos sirve como una de las plantas tintorias muy importantes. Entonces, este es otro de los usos que nos gusta mucho. Les quiero comentar que el té es bastante fuerte, o sea que uno cuando prepara un té debe de ponerle poquita planta, porque si no amarga, ¿sí? ¿Verdad? Es bastante fuerte. El sabor es muy delicado cuando uno pone poquito, pero también es muy fuerte cuando uno lo recarga, como dirían en otros lugares. Bueno, estamos guardando el uso más importante para hablar ahorita al final. Y ustedes lo que están viendo aquí también como un elemento importante en nuestra mesa son las famosísimas cruces de pericón, cruces de yautli o cruces de San Miguel, que se utilizan en una de las celebraciones más importantes en México, que es la celebración del ciclo agrícola. En este mes de septiembre justamente tenemos esta celebración y yo quisiera preguntarle más bien que Cristi compartiera con nosotros cuál es este significado que tiene la cruz de pericón, Cristi. Bueno, sí me gustaría decir antes que volver a retomar todas las ofrendas que se hacían a Dios Tlaloc. Ya que era considerado el que producía la lluvia, el que hacía que los frutos y las semillas crecieran, o sea, el mantenimiento como tal. Entonces, pues se le veneraba por esto, pero además tenía una dualidad, ya que era muy benéfico en cuanto que ofrecía lo anteriormente mencionado, pero al mismo tiempo podía producir las lluvias, el granizo, las inundaciones, o sea, toda una serie de problemas con el clima que podían entonces también hacer que no se pudiera desarrollar el maíz y el ciclo agrícola como tal. Debido a esto, se hacían muchas ofrendas a Tlaloc y siempre ayudados de esta flor maravillosa, que se le ofrendaba el incienso. Tlaloc está representado en muchos diferentes obras con
teniendo en la mano derecha una hacha o una serpiente o un palo florido, ¿sí? Que se ha identificado que en ese palo que llevaba se refería al pericón. Y del otro lado llevaba una bolsa con el incienso que se sahumaba, ¿sí? A la llegada de los españoles es reemplazado por San Miguel. San Miguel también trae una espada que entonces también, igual que Tlaloc, que traía el hacha, mucho para poder eliminar los malos vientos, las tempestades. Y además San Miguel pues se le dio todo un significado durante la cristiandad para poder defender a Dios del diablo. Pero no solo del diablo, sino en realidad también hay toda una connotación ahí de los malos, para los malos aires. Esto hizo que Tlaloc fuera sustituido aparentemente también por San Miguel, porque de hecho durante las festividades de San Miguel también se hacen ofrendas en las cuevas, en los sitios donde hay manantiales a Tlaloc. O sea que conviven. Van acompañados. Van acompañados, ¿no? Y entonces, previo a esta fecha, la gente sale a recolectar, generalmente crece el yautli a lo largo de los campos de cultivo y lo salen a colectar para entonces poder hacer estas cruces, que es una cruz axial, que entonces se coloca a lo largo de los caminos, se coloca en la milpa, en los 4 lados de la milpa y en algunas ocasiones en el centro. Se coloca en los camiones, en los cuescomates, en Morelos, que es los sitios donde se almacena el maíz. Y bueno, juega un papel importantísimo porque, como decíamos, entonces el yautli pasa a acompañar y al mismo tiempo a protegerte de los malos aires y de las calamidades porque el diablo anda suelto. Es muy interesante esta explicación que nos das, Cristi, porque yo quiero hacer la comparación y aquí las tenemos. Aquí está nuestra cruz del año pasado, sí. Cristi, miren, ¿sí? Dura todo el año. Estas cruces que nos comenta Cristi y que tienen una gran importancia para la protección, nosotros podemos verla en muchos de los estados de la República Mexicana, sobre todo aquí en el centro de México, que muchas veces hemos caminado y de repente vemos una cruz así seca y no sabemos cuál es el significado. Nos estamos protegiendo. Estas cruces son una cruz de protección para cualquier cosa que venga, ¿sí? No tiene un objetivo en particular en algunos momentos, pero la protección sí. Entonces estas cruces, yo les comparto mi experiencia porque estas son mis cruces del año pasado, le digo a Cristi, vamos a llevarlas para que la gente vea que también en las ciudades las utilizamos y nosotros dentro de esta línea que estudiamos, que es la etnobotánica, pues en algunos momentos o en muchos de nuestros momentos nuestra vida también está permeada de nuestra formación académica y estas son las cruces que tenemos. Tradicionalmente lo que yo hago y comparto con ustedes es que esta es la cruz que yo quito del año pasado y la quemo. ¿Sí? Así era la tradición, a mí así me enseñaron. Las cruces se queman para que se vaya todo lo que recogieron a lo largo del año y se pone la nueva, ¿sí? Que es esta que ya tenemos aquí y que seguramente la fiesta de San Miguel Arcángel cambiaremos nuestras cruces para una nueva protección durante todo el año que tiene que ver con este conocimiento cultural, Cristi, que compartimos en nuestro país y que realmente ahorita ya Cristi nos comentó muy bien lo del uso. Pues vamos viendo a lo largo de esta charla que de verdad ha sido
muy, muy olorosa. Estamos Huele estamos mucho, encantados mucho con los rico. aromas, porque además eso también dice que nos pone contentos. Es una planta que nos pone contentos, ¿verdad, sí, Cristi? pues por sus aceites esenciales, sí. claro que sí. Entonces, me gustaría mucho, Cristi, que, bueno, hemos ido viendo a lo largo de esta plática por la importancia que tiene el pericón con diferentes usos, pero esta pregunta que me tiene a mí encantada contigo, ¿cuál es la importancia de esta planta en el ciclo agrícola? En el ciclo agrícola, esta planta tiene un gran significado. Es cuando están las primicias, que son los primeros elotes y también calabazas, que entonces se han cosechado y por lo tanto se le tiene que agradecer a San Miguel en este caso que ya se cuenta con estos recursos. De ahí que entonces se haga también toda esta celebración. En este momento que es septiembre, ya las lluvias ya se supone que ya se detuvieron, ya terminaron, y entonces ellos, los campesinos, ya tienen una idea de cuánto van a obtener de maíz, cosecha, cuánta producción van a tener, pero puede haber también toda una serie de eventos meteorológicos que puedan dañar al maíz. De ahí que entonces tengan que hacer estas celebraciones para, en primer lugar, agradecer las primicias, pero también como acompañamiento y para asegurar que no vaya a haber pues lluvias de más o al revés, que falten y que entonces el maíz no pueda terminar. Como dicen, ya no llene el grano. Sería esta la época de la lluvia para terminar de llenar el maíz, ¿no? El elote. Sí, porque si no puede ser que no se llegue al final del ciclo agrícola y a la obtención ya de la cosecha del maíz como tal. Entonces, bueno, para ellos es importantísimo también hacer este tipo de ceremonia para poder asegurar la cosecha. De ahí que entonces esto se liga con con los videos anteriores, donde el Día del Maíz tiene toda una razón de ser, que es todo lo que hemos explicado en esta charla, deliciosa charla, Cristi, aromática. Que sí, tienes toda la razón, Cristi. Recordaba que septiembre realmente es muy importante para el ciclo agrícola, porque se celebran hay como 3 festividades muy importantes ligados a santos católicos, como Exacto. San Nicolás, ¿no? Que el del jilote, y luego San Marcos con la semilla, y luego vendría San Miguel con la celebración de la cosecha, de ver esto de los elotes y todo lo que nos produce realmente el sistema de la milpa y por lo que es tan importante. Ahora sí ya podemos saber por qué cuando caminamos ahora sí cuando recorremos México y vamos por sus diferentes caminos, vamos encontrando también que hay muchas milpas con cruces, Cristi. En los 4 puntos cardinales vamos viendo estas cruces de pericón que sirven para proteger la milpa. Yo recuerdo mucho que cuando era más niña, vean lo que dije, o sea, sigo siendo. Cuando era más joven, yo recordaba mucho que platicaban sobre estas historias de que si uno no ponía las cruces de pericón en las milpas, el diablo se revolcaba ahí y echaba a perder la producción. Entonces, el diablo anda suelto. El diablo anda suelto, era lo que comentaban. Todas estas tradiciones de verdad nos llevan a conocer también nuestros recursos y por qué son importantes la conservación, no solamente de la diversidad biológica, sino también la conservación de la cultura, porque eso permite que los recursos se sigan produciendo, Cristi, y nosotros sigamos pues conociendo toda esta información que en muchas de las ocasiones en las zonas urbanas, en estas grandes ciudades, pues ya no tenemos contacto, y es también esta parte de nuestro objetivo a través de estas charlas y de estas series, pues seguir como informando a todos de los recursos que tenemos. Y yo quisiera, antes de que termináramos con Cristi, también preguntarle, como nuestro objetivo y como lo vimos al inicio, es dar a conocer algunos de estos objetos que también se encuentran dentro de una de nuestras colecciones más bonitas, que es la colección etnobotánica. ¿Cuál es el valor
de estas cruces de pericón, de este conocimiento biológico sobre el yautli, hierba de San Miguel, hierba anís, con el nombre que ustedes lo conozcan, ¿cuál es el valor para una colección como la que nosotros tenemos aquí en el Jardín Botánico, Cristi? Bueno, con todo lo que hemos comentado anteriormente, toda la enorme cantidad de usos que tiene, ser una planta tan importante en diferentes culturas de México. Y en la colección pues tenemos diferentes muestras que están reportadas como medicinales, principalmente para problemas gastrointestinales, pero bueno, son colectas que están hechas en diferentes lugares de México y también en diferentes puestos, obtenidas de diferentes puestos de mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante tener representada en la colección esta especie tan importante. Muchas gracias, Cristi. Yo creo que acabas de comentar algo que es muy importante y que nosotros cuando documentamos todos estos usos, lo que nos permite cuando los introducimos a una colección como la colección etnobotánica, pues es que estos usos se conserven a futuro. Nosotros queremos conservar el recurso y la información porque bien ya nos explicaste que si regresáramos a los documentos históricos, sí, pues algunos de los usos ya cambiaron, ¿no? Y otros pues solamente se transformaron en el lenguaje, pero los usos se siguen manteniendo hasta la actualidad. Tenerlos dentro de la colección permite seguir haciendo estudios etnobotánicos a futuro, seguir viendo si los usos son los mismos o hay nuevos, porque luego también hay modas en los usos, los hemos visto, pero también que esta información no se pierda, es un lugar para consulta y pues nos da mucho gusto que podamos hoy estar aquí en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, compartiendo con todos ustedes una charla más, una charla etnobotánica en nuestra serie. Y antes de que terminemos, Cris, pues tú querías compartir algo con nosotros que nos gustaría muchísimo que lo comentaras ahorita con las personas que nos están siguiendo. Sí, me gustaría nomás leer este pedacito y bueno, ahorita voy a decir por qué. En este tema con el yautli, sin lugar a dudas, los principales protagonistas de estas peculiares fiestas nahuas, en este caso, en Morelos, son por un lado el agua, el rayo, las nubes y el trueno, y por el otro la milpa, el maíz y la madre tierra, con sus cerros y cuevas, lo que en el estudio de la cosmovisión indígena se determina como paisaje ritual. Entonces, qué bonito. Yo creo que resume lo complejo de todos los puntos que hoy tratamos. Y me gustaría muchísimo recomendarles el libro de la doctora Dora Sierra Carrillo, de Lina, El demonio anda suelto, el poder de la cruz de Pericón. Esta publicación fue resultado de su tesis doctoral y aborda todos los temas que tienen que ver con esta planta, desde la botánica, la etnobotánica, toda la descripción de lo que es la medicina tradicional y el papel del yautli en ella. Todas las ceremonias que se hacían a Tláhuac, todas las representaciones que están en diferentes códices, todos los restos que se encontraron en el Templo Mayor, donde se encuentra el pericón también, y bueno, todo el papel que tiene en la cosmovisión indígena y su asociación con el ciclo agrícola, y con pues San Miguel siendo uno de los santos más importantes, que se considera también como el santo más importante de los curanderos, ya que
pues cura muchísimas enfermedades, pero es un estudio maravilloso. Bonito, completo, muy completo. Muy Cristi. completo, donde los antropólogos han jugado un papel importantísimo para poder comprender todo lo que significa esta planta en nuestra cultura, desde tiempos prehispánicos y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero sigue siendo Muy importante, vigente. muy vigente. Sí. Muchas gracias, Cristi. Pues yo les recomiendo también que vean el libro, porque esto que nos comentó Cristi va a ampliar muchísimo. Hoy fue solamente una probadita de lo que puede ser una planta tan importante como el pericón o como la hierba de San Miguel o como ustedes la conozcan en su comunidad. Y si no la conocían, pues de Sí. verdad, dense una vuelta ahora por los mercados de México, sobre todo aquí en el centro de México, Morelos, Puebla, y van a ver la cantidad de pericón que llega en estos días. Hagan su cruz para compartir con su familia, solamente para hablar un poco de la biodiversidad, de la cultura, de todo esto que hay atrás de un recurso biológico tan importante como el pericón. Le agradecemos mucho. Muchas Cristi, ¿quieres comentar gracias. algo más? Sí, celebremos el Día del Maíz y al mismo tiempo el Día de San Miguel, con todas estas connotaciones, pues finalmente mágico-religiosas que siguen presentándose en esta fecha, ¿no? Y tratemos de conservar y continuemos con el cultivo del maíz, que es nuestro recurso más importante. Muchas gracias, Cristi. Pues les agradecemos a todos ustedes que nos siguen en esta serie, de verdad, hoy con nuestro segundo programa de Saberes y Sabores Tradicionales de México, charlas etnobotánicas, Yautli, una planta de gran tradición. Los esperamos en nuestro siguiente programa que promete también ser súper bonito y súper importante para ustedes. Acompáñenos.